Buenas tardes, querido hermano. Ya llevamos tiempo sin venir por aquí, pero bueno, todo llega. También saludo a aquellas personas que nos pueden estar viendo por las redes. Vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor en esta tarde. Y quiero introducir un poco este tema porque vosotros sabéis que vivimos en una sociedad rara. Una sociedad donde se están pervirtiendo muchos valores, donde sobre todo la verdad no resplandece por ningún sitio. La verdad que el mundo dice que es la verdad no resplandece. Incluso hay persecución contra la verdad. Nosotros tenemos colaboración con Puertas Abiertas, con el Ministerio Puertas Abiertas, nos mandan revistas y vemos la persecución que hay en todos los países, pero países que uno a lo mejor no se lo imagina, porque siempre hemos pensado en un tipo de países, pero hay otros sitios donde parecería que es imposible que haya persecución contra los cristianos, pero sí la hay, sí la hay. De hecho, ahora tenemos, el más reciente que tenemos informes son de la isla de Haití, que comparte isla creo que sí, la isla de otro país que no recuerdo ahora mismo, pero Santo Domingo, la isla de Santo Domingo. Bueno, pues en Haití está prohibido ya radicalmente la predicación del Evangelio porque están controlando la ciudad una serie de bandas y claro, es un país, digamos, aunque es un país pobre, pero está dentro del ámbito de Occidente, es un país que tiene una civilización más o menos avanzada en el sentido de sus instituciones y demás, aunque ha habido mucha corrupción, pero todos estamos de acuerdo en que hoy decir la verdad es un riesgo. Y decía el otro día una persona que lo veía yo y lo dijo con mucho arrojo y mucha valentía, dice: yo tengo que decir que la Biblia dice que el matrimonio es hombre y mujer. Y ahora, si no estás de acuerdo con eso y si tú quieres impedir esa verdad, ve a Pablo, ve a Jesús y reclámale a ellos. Porque yo no lo he dicho, lo dicen ellos. Pero yo soy un transmisor de esa verdad. De la misma forma que los apóstoles fueron los que nos transmitieron la doctrina y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos enseñaron. Y en aquel tiempo, como ahora, también hacía falta valor. También hacía falta arrojo para poder decir verdades como templos, a una sociedad religiosa que estaba ya corrompida en muchos aspectos, que había llevado a Jesús a la muerte, aunque por la gracia de Dios resucitó el tercer día, pero ellos llevaron a Jesús al patíbulo. Y es difícil para los primeros discípulos, para los apóstoles, hace 2000 años, decir la verdad, y decir la verdad a la cara de aquellos que se consideraban los mejores del mundo, los perfectos, el pueblo de Israel. Y aquí es donde yo quiero hoy incidir en un hecho que ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos la valentía de Pedro y de Juan. Pedro y Juan, dos personas sencillas, dos personas que no tenían grado universitario, dos personas que habían estado con el mejor maestro, eso sí, pero a fin de cuentas dos personas que tuvieron mucho valor y mucho arrojo. Vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar por el capítulo 3. Va a ser quizás extenso, pero lo voy a dividir para que otro día cuando vengamos tengamos la otra parte. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, fijaros lo que sucede en el capítulo 3. Ya había venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ya había Pedro predicado su primer discurso de Pedro, en el que se convirtieron 3000 personas. Y ya empezaba a predicarse el Evangelio ya abiertamente. Y dice el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Fijaros, aquí hay dos detalles curiosos. Era la hora 9. La hora 9 ya no era la hora sexta, que era donde se hacían los sacrificios, porque ellos ya no asistían a los sacrificios del templo. Ellos ya iban a la hora de la oración.
porque allí era donde tenían oportunidad de predicar a las personas el Evangelio. Y dice que había un hombre que se ponía en la puerta del templo llamada la Hermosa. Y viendo los eruditos, los estudiosos, se llamaba Hermosa porque era bonita. Era una puerta hecha de cobre y latón que miraba al este, y cada vez que salía el sol reflejaba aquello y era una hermosura. Y por eso se llamaba la puerta bonita o la puerta hermosa. Y allí se ponía, porque era el sitio por donde entraban los prosélitos, los que no eran judíos, y también las mujeres. Y allí se ponía este hombre a pedir. Claro, en un sitio de mucho tránsito. Y él sabía que allí tenía... cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Y fijaros aquí lo que dice Pedro y Juan, que iban a entrar al templo. Este hombre los conoce, no sabemos cómo, pero los conoce. Iban a entrar al templo y les pide limosna. Y en contra de lo que dice esta teología de la prosperidad y todo eso, que los creyentes siempre tenemos que tener el bolsillo lleno y todas estas cosas, aquí Pedro dice: no tenemos nada. Dice, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué mejor cosa le iba a dar? ¿Qué mejor cosa le iba a dar en aquellos momentos? Dice que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y este hombre se puso loco. Dice que saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué le entraría en el cuerpo a este hombre que daba saltos de alegría? Claro, aquello fue un hecho que lo vio todo el mundo. Eso no se podía ocultar. Lo vio todo el mundo. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este hombre iba dando saltos, era una persona que estaba muy agradecida con lo que habían hecho con él. Pero es que estaba alabando a Dios. Fijaros que no dice alabando a Juan y a Pedro. Son detalles que nos dice la Biblia, que la gloria siempre para Dios. Hay personas que Dios utiliza, hay personas que Dios usa, pero la gloria siempre para Dios. Y dice que alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa otra vez. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí no había fraude. Aquí era una persona que sabían que llevaba años allí pidiendo. Y al verlo andar y dar saltos, eso es. ¿Quién nos iba a asombrar con eso? ¿Quién nos iba a sobrecoger? ¿Qué ha pasado aquí? Dice, y teniendo asidos, dice el versículo 11, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió y dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiera hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Palabras duras. Ahí podían haberse amotinado y haber ido por ellos, porque le estaban diciendo a la cara que ellos habían sido los culpables de la muerte de Jesús, a quien vosotros, dice, a quien vosotros matasteis. Y matasteis al autor, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Dieron a Barrabás. Y esto es serio lo que estaban diciendo aquí, ¿eh? Esto es muy serio. Y matasteis al autor de la vida. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y aquí no podía negar nadie nada. Aquí no podía decir, mira, aquí hay truco, aquí esto es magia, esto son cosas que vosotros estáis haciendo, lo tenéis ya preparado. Esto no había vuelta de hoja. Esto era una realidad enorme.
Bueno, pues voy a dejar de momento de leer este texto, porque vamos a comentar algunas cosillas. En este caso, ya lo he dicho antes, Pedro y Juan dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tengo te doy. Y cuando ellos tienen esa fe y esa comunión tan íntima con el Señor, de ahí surgen maravillas. Y dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Una historia que nos asombra. Y esta es la marca de la iglesia verdadera. Porque desde entonces empieza ya la persecución. La persecución ya formal. La persecución ya formal porque, si leemos más adelante, y quiero ser ágil en los textos para no cansaros y para que no nos descentremos en la historia, porque dice en el capítulo 4 que hablando ellos al pueblo, vinieron a ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ya viene el problema. Ya viene el problema. Porque aquellos días se convirtió gente allí, ¿eh? Aquellos días se convirtieron también una buena cantidad de personas. Pero dice que en el capítulo 4, que hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Fijaros en esta palabra. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué les molestaba esto tanto? ¿Por qué estaban resentidos? Eso es una cosa que podemos preguntarle a la palabra. ¿Veis? Ahí nos dice que había, entre ellos estaba la guardia del templo. El templo tenía su guardia, el templo tenía sus agentes de seguridad, sus alguaciles. Y era gente para cualquier alboroto, cualquier desorden que hubiera, de momento iban y detenían a la gente porque tenían autoridad para ello en el templo. Pero dice que vienen también a ellos los sacerdotes y los saduceos. Y esto es un detalle curioso, porque aquí no se habla de fariseos, aquí son los saduceos. Y vosotros sabéis que los saduceos y los fariseos se llevaban mal. Se llevaban mal en cuestiones de ideología, pero también en cuestiones de posición social. Los saduceos eran normalmente gente rica, gente potente, gente de un estatus social alto, y ellos negaban varias cosas, entre ellas la resurrección. Decían que Dios te bendecía en vida, que Dios te daba tierra, que Dios te daba bienes, que Dios te daba ganados, y eso era el símbolo de bendición. Si no los tenías, que Dios no te había bendecido. Pero no creían en la resurrección. También rechazaban muchas de las leyes que habían sido dadas por Moisés, negaban la existencia de ángeles, y el problema que tenían era el resentimiento. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que controlaban la clase sacerdotal. Anás, Caifás, toda su familia, todos eran sacerdotes, y eran de cosas de familia, que el padre era sacerdote, luego el hijo, luego el otro, y esto era ya como una cosa que se había convertido en una especie de, bueno, pues, de una banda que controlaba el templo. Y la inmensa mayoría de los sacerdotes era saduceo. Y ahora están estos aquí hablando que Jesús ha resucitado. Y para ellos eso eran unos, vamos a decirlo así, eran unos alteradores del orden. Estaban allí predicando en el templo cosas que les dolía a ellos porque estaban resentidos. Y querían que eso se acabara. Y le echaron mano, porque anunciaron la resurrección de Jesús de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Es decir, ellos no se podían esperar, eran funcionarios. ¿Qué pasa cuando llega a un funcionario y llega 2 minutos más tarde y dice, ya cerrado, vuelve usted mañana? Y ellos decían, vamos, ya es muy tarde, vamos a ponerlo en la cárcel y mañana ya hablaremos. Son detalles que nos da la palabra, porque, fijaros, para cosas tan importantes, y todo esto era porque habían curado a un cojo en el atrio de la Puerta Hermosa. Y aconteció que al día siguiente se reunieron pero dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000.
juntos con los 3.000 de la predicación de Pedro, y ahora otros 2.000 más. Eran 5.000 personas ya las que inician la iglesia en Jerusalén. Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, porque esto era de familia, y poniéndole en medio de la congregación, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora imagínate, el Sanedrín era un tribunal religioso, pero era un tribunal también civil. Ellos tenían poder para castigar. En la pena de muerte tenía ya que ordenarla el Imperio Romano, que era el que dominaba, pero tenían poder. Ellos tenían poder para muchas cosas. Y ahora imaginaros dos personas sencillas, como dice más adelante, dos personas del vulgo, es decir, normales y corrientes, allí en medio de 60 o 70 hombres que eran los que componían el Sanedrín, todos ahí serios, con sus vestimentas formales, con sus barbas, todos allí, y allí dos personas relativamente jóvenes, porque más o menos tenían la edad de Jesús, y Juan más todavía, era joven discípulo. Allí delante de todos ellos, bueno, ponte en su caso. Ahora te cogen y mañana te llevan a un tribunal donde hay 60 personas sentadas en círculo tuyo y tú allí en medio. Y tienes que pedirte cuenta. Como mínimo te pones nervioso. Como mínimo te pones nervioso. Y bueno, ya está. Y entonces ellos, dice, les preguntan: ¿y por qué habéis hecho eso? ¿De qué delito haber curado a una persona? Eso es un delito atroz, curar a una persona, vamos. Eso es que no se nos pasa por la imaginación que pueda haber personas tan retorcidas. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido. Fijaros cómo Pedro no sale aquí de cualquier manera, ¿eh? Aquí demuestra una educación, para lo que era Pedro, una educación exquisita, ¿eh? Porque dice, es como si dijéramos, guarda el protocolo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. No dijo, ¿qué pasa? No, usó la buena forma, pero es que estaba lleno del Espíritu Santo. Es que ya no era Pedro lleno del Espíritu Santo. Y habla con cosas que se quedaron asombrados. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio, dice, que se sepa a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Porque el que había sido sanado estaba allí también, ese no los perdía de vista. Ese estaba. Y dice, este es la piedra, Jesús, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ya ha soltado aquí la joya de la corona. No se van a salvar por la religión. No penséis que se van a salvar por venir a hacer sacrificio al templo. En ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ahora aquí se quedan perplejos. ¿Y esto de dónde? ¿Qué teología saben esto? Entonces, dice el versículo 13, viendo el denuedo, viendo el valor, el arrojo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, se maravillaban. Y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué cosa más bonita es cuando alguien reconoce que como somos creyentes, seguimos a Jesús y espiritualmente estamos con Jesús y Él habita en nosotros? Maravilloso. Ellos le reconocían. Pero como personas sin letras, como personas del vulgo, que Pedro era pescador y el hombre pues estaba en sus tareas, en sus cosas,
y Juan, también un joven. ¿Y cómo estas personas hablan así? Y con este valor. Porque lo lógico es que estuvieran ahí insultados, estuvieran amedrentados. Y viendo, dice que reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, no podían negar nada. No podían negar nada. Entonces, les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Y sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, mira, esto no podemos negar. Ellos muy políticos, pero vamos a tapar esto como sea. Vamos a ocultar el hecho y les vamos a decir que de ahora en adelante no hablen nada de Jesús. ¿Y sabéis qué dice Juan y Pedro? Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros podríamos decir: uy, Juan y Pedro no acataron aquí la autoridad. Claro, así no nos dice que acatemos las autoridades. Pero siempre que se opongan a la voluntad de Dios, el creyente está llamado a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Y eso está clarísimo. Y aquí dice: juzgad vosotros. Es decir, no lo voy a decir yo, vosotros juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y claro, diría: madre mía, ¿aquí qué les decimos? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre que se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero ¿y si pasa ahí que Juan y Pedro ceden? Bueno, no nos hubiera llegado parte del Evangelio o a estos hechos tan importantes que nos dan a nosotros ánimo, que nos dan valor a seguir adelante, que nos dan la autoridad para decir que primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Y los apóstoles no callan. Los saduceos querían, como fuera, cortar el recuerdo de Jesús. Y hoy en día la sociedad está haciendo eso. Hoy en día, en muchos sitios, se está ya no me extraña que cualquier día prohíban la Biblia porque dice cosas que a la sociedad no les gustan. Porque es que ya ahora somos muy sentidos y muy, por todo nos ofendemos. Y ahora alguien se ofende por algo que ha dicho la Biblia y propone que la suspendan o que la prohíban. No va a ser posible, porque la palabra se defiende sola. Pero ya hay indicios de que están recortando el lenguaje, que están recortando las libertades, para que los creyentes no podamos decir que en el nombre de Jesús de Nazaret es la única y verdadera fuente de la salvación. Y no por obras. Y que no hay que complacer, por así decirlo, a otras creencias que no están en Jesús, porque nosotros sabemos que Jesús es la verdad y la vida y el camino. Y no podemos compararlo con ninguna otra de las creencias que tiene el ser humano, porque esta es la verdad. Pero ellos estaban resentidos. Y fijaros que Juan y Pedro estuvieron allí delante y decían: pero ¿cómo este hombre sin letras? Pero a mí me viene a memoria un versículo que dice: cuando llamen, ya lo dicen, creo que es en el Evangelio de Mateo, cuando llamen ante las autoridades, vosotros a lo mejor no sabéis lo que vais a decir, pero el Espíritu os dirá lo que tenéis que decir. Y aquí se vio claramente, porque ellos conocían la palabra. Muchas personas dicen: bueno, yo no voy a estudiar la Biblia porque luego el Señor en un momento determinado me va a decir lo que tengo que decir. Eso no es lo que dice. Dice que estudiemos la palabra, que indaguemos, que inquiramos, como se ha cantado hoy, pero en el momento determinado el Señor te dará las frases de la Escritura donde tú vas a defender la
la gloria del Señor, la gloria de Cristo. Imagínate. Bueno, yo me paro a pensar, digo, Juan y Pedro, el primer día los metieron en la cárcel porque ya era tarde. ¿Qué le diría Juan a Pedro? Pedro, ya te has acordado, ¿ves cómo ha hablado demasiado? Y nos has metido en la cárcel. Esto es un poquito de imaginación, ¿no? No le diría eso, lógicamente, porque ellos estaban unánimes en la fe del Señor y sabían que había que predicar el Evangelio ya. Pero bueno, pensando, como Pedro siempre era muy lanzado, decía, Pedro, ¿te hubieras curado a ese hombre? Ya está, que nos vamos, pero te has metido en lío. ¿Verdad que fue la única forma de dar un testimonio asombroso, delante de todas aquellas personas incrédulas, aquellas personas que se creían los mejores de la sociedad? Y sin embargo, los apóstoles no callaron, porque se dieron cuenta que con toda la sabiduría de aquellos que se sentaban ahí para jugarlo, no había poder espiritual ninguno. No había poder espiritual. Muchos protocolos, muchas ceremonias, pero no había poder espiritual. Y ellos no iban a parar la obra de Dios. La obra de Dios iba a seguir adelante. Y luego, pues, fijaros, la que liaron. Porque ahí estaban los 70 o 71 personas del Sanedrín, la mayoría saduceos, la élite, Anás, Caifás, la familia, los otros, todo el poderío. Y ellos allí delante dando la talla. Bueno, esto nos hace pensar cosas, ¿eh? Esto nos hace pensar muchas cosas porque no temieron a proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo estaba obrando en ellos, pero también estaba obrando en el corazón de las personas que lo estaban oyendo. Porque estaban diciendo, ¿cómo esta gente habla así? Y todos los enemigos que ellos tenían en aquel momento, fijaros qué cosa más curiosa, eran todos del pueblo de Israel. Los sacerdotes, los levitas, los saduceos, todos eran personas religiosas de aquel tiempo. Y ahí vemos cómo aquellas personas tan importantes se quedaron sin palabras cuando oyeron a Juan y a Pedro. ¿Con qué potestad? ¿No habéis visto alguna vez cuando alguien le dice alguna cosa y dice, ¿y tú por qué me dices eso? ¿O cómo que dices tú eso? Como eso te están diciendo con qué potestad tienes tú para decirme eso. Pues yo ninguna, pero estoy hablando en nombre del Señor. Estoy hablando en nombre de Jesús de Nazaret. Y los saduceos querían cortar aquello. Pero ¿quién puede parar lo que el Señor ha empezado? ¿Quién puede parar la predicación del Evangelio? Las leyes, las autoridades, se está viendo que no. Es más, en algunos lugares, mientras más persecución hay contra la iglesia, más crecimiento hay. Porque no se puede. Y cuando dice con qué potestad, y fijaros cómo aprovechar la ocasión, porque es que fueron muy, psicológicamente fueron muy listos. Porque dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice, pero ya me has dado la oportunidad, ya ahora te vas a enterar. Y entonces le dijo, pues, lleno del Espíritu Santo, gobernante del pueblo de Israel, dirigiéndose como cuando va a dar un discurso serio, que dirige al personal que hay allí, con educación, con respeto, pero dice, que sepáis todos vosotros, sea notorio, y el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, ahora lo vemos como una película, pero vamos a situarnos en la época. Ellos, según las autoridades y según la población en general, eran seguidores de uno que había muerto en una cruz y que muchos estaban poniendo en duda, que la ponían en duda su resurrección. Es decir, ellos eran unos secuaces, por así decirlo. Podríamos decir, ellos eran secuaces de uno que había muerto en una cruz. Y uno que moría en una cruz, ya lo decía maldito. Y ellos estaban siguiendo y testificando de uno que había muerto en una cruz. Hoy en día conocemos la historia. Y hoy en día sabemos que el Señor resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Pero ellos estaban empezando. Y se la jugaban nada más que por el hecho de decir que seguían a una persona que había muerto crucificado por los romanos en una cruz.
porque ellos ya eran prácticamente sospechosos de todo. Y ellos no callaron y vieron que ellos tenían el poder del Espíritu Santo contra aquellas personas que no tenían poder espiritual ninguno. Pedro, dice el verso 8, lleno del Espíritu Santo. Mirad en Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas. Capítulo 12, los versículos 11 y 12. Si se está cumpliendo aquí. Lucas 12, 11 y 12. Cuando trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por lo que habréis de decir o que habréis de responder, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Se estaba cumpliendo aquí. Se estaba cumpliendo aquí todo literalmente como el Señor había dicho, y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dice, bueno, ha habido una curación de una persona que estaba enferma, y todos lo conocéis, y llevaba muchos años allí. Y nosotros hemos actuado en el nombre del Mesías, y que se sepa. O sea, que ellos no querían ocultar nada. Y hay una denuncia, vosotros matasteis al Mesías. Pero, hermano, hay algo muy importante. Hay algo muy importante cuando dice Pedro que es la piedra reprobada y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos tuvieron la oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo en aquella reunión y ser salvos. Y muchos, seguramente, se agregarían a la iglesia por la predicación de aquel. Y Pedro dijo todo lo que había que decir. Y le dijo, y habéis rechazado a la piedra reprobada, vosotros que sois los que os creéis edificadores. Y esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vosotros la despreciasteis. Y no nos dice la palabra eso, que vino lo suyo y los suyos no lo reconocieron, no lo quisieron, lo echaron, lo despreciaron. Y que murió allí en la cruz del Calvario. Y que nosotros, hoy en día que estamos aquí en el siglo XX, también tuvimos parte en aquella crucifixión, porque murió también por nuestros pecados. Pero yo quiero que este versículo a nosotros nos dé valor para testificar en el momento que haya que testificar, y que no nos acobardemos bajo ningún concepto, porque si tenemos la palabra del Señor tenemos la verdad, y si tenemos la verdad tiene poder. Y si creemos en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, podemos decir a las personas que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por mucha autoridad que tenga una persona dentro de la religión, por mucha filosofía, universidad que tenga, por mucho, no hay otro nombre. Nadie nos puede salvar. Y también para las personas que nos están escuchando a través de las redes, decirles que no hay salvación en ningún otro lugar. Que es inútil buscar por otro sitio, porque el único nombre que bajo el cielo puede salvar, y no hay otro nombre que se le haya dado, o no hay otro poder que se le haya dado a los hombres, es Jesús de Nazaret, a quien ellos crucificaron, a quien murió por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, aunque no estábamos allí, pero ya llevamos la semilla del pecado, y Él murió allí, porque solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y allí se produjo, hermano, hermana, una oportunidad maravillosa de predicar el Evangelio. Y tenía que ser así. Tenía que ser así porque muchos escucharon. Y la iglesia creció en Jerusalén. La iglesia porque vio la coherencia que tenían los que predicaban el Evangelio, que vivían en sus vidas el Evangelio real. Y tenían autoridad porque hablaban con la palabra de Dios. Y hablaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decir, Señor, danos tu Espíritu. Cada día, aumentarnos la fe cuando nos falla, cuando flaqueamos. Señor, dame el valor y el arrojo y el denuedo
que tuvieron los primeros discípulos para poder seguir adelante sin desanimarnos. Y no importa que seamos pocos, que seamos muchos. Si tenemos el Espíritu Santo, los que estemos, tendremos el poder del Señor. Amén. Tendremos su bendición. Tendremos su ayuda en todo momento. Porque estamos en la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, que el Señor bendiga, en esta tarde nos bendiga a todos y que tengamos presentes estas cosas para que nada ni nadie pueda ocultar la verdad, sino que salga siempre la verdad adelante y resplandezca. Gracias.